Bueno, vamos a saludar al diputado de la Capital Federal, a Jorge Enríquez. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bien, bien, bien. Carlos? Pato Diputado, Méndez y bien. los amigos que estoy viendo ahí. Diputado, perdóneme, me consultan de producción. ¿Está en la ciudad de Buenos Aires o está en otro lado? No, estoy en Pinamar. Ah, bueno, ahí está. No, porque justamente me decían, preguntale, porque así consultamos el tema que tiene que ver con esto, que es lo que está sucediendo a nivel nacional, que es que, bueno, el gobierno está trabajando en un decreto para restringir el tránsito y la circulación. ¿Cómo está el tema en Pinamar? Digo, bueno, en Pinamar volvió de ahí contagiado el jefe de gobierno. ¿Cómo está la actividad cotidiana? ¿La gente sale, se cuida mucho? ¿Qué pasa, Enríquez? Gente en general se cuida. Yo llegué el 30 y me estoy yendo ahora el martes, que obviamente la otra semana, ya el 18, empezamos con las sesiones. La gente en general se cuida. Yo veo en la playa que la gente, bueno, yo voy en horarios a contramano, porque o voy muy temprano o voy muy tarde. En general se cuida, hay fiesta nada más, hay alguna fiesta que en la zona al sur de Pinamar, más llegando a Valeria y Ostende, que ahí sí yo noté que los jóvenes estaban sin barbijo, que había realmente un cierto descontrol, pero bueno, hay que apelar acá en todo, siempre hay que apelar a la responsabilidad individual. Hay control policial suficiente, pero a lo mejor el control tiene más que nada una presencia disuasiva, más que una presencia, digamos, un poco más contundente, un poco más, me refiero a contundente a actuar de una forma que no solamente sea presencial la disuasión, sino que también sea con acciones, sin llegar a acciones, por supuesto, de violencia, ni de ningún tipo de situación represiva, porque en general los jóvenes lo entienden. Yo estaba el otro día, eran las 6, 7 de la tarde, y había una gran cantidad de gente, y llegaron cuatriciclos de la policía bonaerense, y hablaron con los jóvenes que estaban ahí y se disolvió perfectamente. Creo que a lo mejor hay que hacer más hincapié en esto, que es común a otros lugares de la costa, pero creo que por otro lado quizás, no quiero ser mal pensado, pero donde se está hablando más fuerte justamente de dos municipios que están gobernados, el nuestro, el de Pinamar, y el de Mar del Plata, gobernados por intendentes de signo político contrario al gobierno nacional. Por eso creo que se le ha dado bastante más difusión, pero ha ocurrido hechos mucho más severos y con más descontrol en otros municipios como el que abarca la zona de Claromecó-Gesell. Yo creo que la solución me parece que pasa siempre apelando a más que a controles, a ejercer una mayor presencia, una mayor responsabilidad individual y colectiva. Pero yo en esto no quiero utilizarlo políticamente, pero la ejemplaridad tiene que venir siempre de arriba. Nosotros tuvimos un confinamiento los primeros días de la cuarentena, allá por el mes de marzo de 2020, el 20 de marzo. Realmente se pensó que el confinamiento era la única solución, y esto eran tácticas que se empleaban en el medioevo. Había que haber empleado ahí lo que se hizo en la ciudad con bastante éxito, que era detectar, testear, detectar y aislar. Y ya ahora la gente hasta tiene trastornos de ansiedad, angustia, ahogamiento. No se puede tener ya un año de esta, y sobre todo por el daño que están produciendo en la economía. Diputado, no lo veo mal que haya un... Sí. Mariano Espesapio lo saluda, buenas tardes. ¿Y cómo ve la situación de la... ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo ve la situación de el toque de queda sanitario, que es muy posible que empiece a aplicarse de 23 horas a 6 de la mañana, a partir de, bueno, que salga publicado en el boletín oficial, muy presumiblemente mañana? ¿Hay alguna discusión en torno a si eso puede llegar a restringir alguna libertad? ¿El Congreso debería tratarlo? ¿Qué opina usted? Claro, toque de queda, el único que lo puede dictar es el Congreso. O sea, que esto cuando dicen así como alegremente, yo escucho hablar algunas cuestiones como amnistía, indulto, como que cualquiera puede dictaminar, cualquiera puede decretar o un toque de queda, situaciones de estas características que son realmente excepcionales. Claramente el toque de queda, si existiera,
que me parece una medida ya demasiado extrema, demasiado fuerte, porque termina perjudicando en definitiva a comerciantes que yo veo los restaurantes en Pinamar, están todos cumpliendo los protocolos sanitarios a rajatabla. La gente no puede entrar si no tiene barbijo, por ejemplo, le toman en muchos de ellos, no en todos, pero muchos de ellos le toman la fiebre cuando uno entra, hay alcohol en gel para tirar al techo, y después las mesas se higienizan, los cubiertos están permanentemente higienizados. Entonces me parece que es una medida que va a atacar justamente, me parece que el toque de queda, por empezar, me parece una medida absolutamente restrictiva, y el gobierno me encanta porque al principio cuando se habló de esto dijo no, el toque de queda es una medida fascista, una medida autoritaria, y ahora la están tomando como un juguete directamente. Me parece que es una medida muy grave por las implicancias que tiene. Puede implicar hasta la detención de personas que por ahí han salido a la calle a buscar un remedio o características de urgencia que se pueden llegar a dar. Me parece que yo creo que hay que insistir en la responsabilidad individual, en la responsabilidad sanitaria. Hay un código penal, aplicar ese código penal, no tenerlo como que la ley no es una vara rígida que es para todos igual, sino que aplicar el código penal. Hay el artículo, creo que es el 205 del Código Penal, que habla de aquellos que propagaron una epidemia sanitaria, y claramente quien está en esa situación circulando cuando está afectado de COVID-19 esté incurriendo en ese tipo penal. O sea que la norma está. Hay que tener el coraje, voy a ser suave, el coraje de tener fiscales que lo apliquen, y el coraje de tener también una autoridad policial que actúe sin violencia, pero que actúe como la función que tiene que cumplir agente de prevención, y actuar cuando alguien está cometiendo infragante delito y ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente. Pero si eso no se hace porque tratamos de ser según quienes sea y según, y lo hemos visto esto nosotros, está pésimamente la gente que se reúne cuando son más de 10 personas en algunos lugares a comer un asado, pero cuando son reuniones pequeñas me parece que ya esto linda el absurdo. Pensemos que acá tengo un trabajo que se los mando, las curvas cómo se han producido, y las curvas pegan picos cuando se producen velatorios como el de Maradona, marchas verdes y marchas celestes, que están autorizadas totalmente por el gobierno, piquetes, manifestaciones, banderazos de River, del cual yo soy hincha, todo el mundo es público notorio, pésimamente hecho, banderazo cuando fue el 9 de diciembre, banderazo cuando van a jugar con Boca, banderazos de Boca, de Independiente. Entonces, si se permiten todas esas cosas, después se las recargan, solucionemos toque de queda. Y toque de queda se va a respetar, porque pero, no diputado, nos olvidemos que el Rafa Diceo, con toda la banda de la Barra Brava, entró en la Casa de Gobierno y nadie le dijo nada. En la Casa de Gobierno. Fíjese lo que pasó ayer en el Capitolio, y en la Casa de Gobierno entró todo el mundo, ocupó el plato de las palmeras. Por eso digo yo, si se va a cumplir, si se va a cumplir el toque de queda, no es necesario. Apliquemos la ley hoy vigente. Ahora, diputado, está bien, yo lo entiendo, pero digo, por ejemplo, en Europa hace rato, pero meses, en que hay una restricción a la circulación. Acá tampoco se va a llamar toque de queda, va a ser una circulación restringida. Habrá que ver si entre las 23 y las 6 o las 21 y las 5 se está resolviendo. Pero esto en Europa, en Italia y España existe hace mucho tiempo, 2 o 3 meses, y nadie califica las medidas de fascistas. Y lo otro, yo coincido con usted, pero si usted dice que estas son medidas autoritarias, ¿qué margen tenía el gobierno y cualquier otro gobierno para decir no hay marchas celestes, por ejemplo? Hubiese sido un enorme problema, diputado. Digo, no es tan sencillo, me parece, administrar esto. Por último, digo, en la propia ciudad de Buenos Aires, la verdad que hasta aquí no se ha manifestado en contra ni Larreta ni Santilli de esta posible restricción a la circulación. Se están manejando, me parece, en un marco de un diálogo muy positivo otra vez con el gobierno nacional. El marco del diálogo, ¿cuál es el margen que me dijo usted de entrada? El margen es aplicar la ley. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho una política de entrada muy inteligente, aplicó ese apotegma que era testear, detectar y aislar de movida. Creo que las restricciones en la Ciudad de Buenos Aires
fueron restricciones lógicas, razonables, no lo digo porque sea el gobierno con el cual yo estoy absolutamente identificado, sino lo digo porque lo he visto y porque lo puedo palpar en la calle. Cuando hubo controles de tránsito fueron respetando libertades individuales. Yo lo que digo es que el margen de acción es cualquier tipo de manifestación. El derecho de manifestarse es un derecho de raíz constitucional, pero como todos los derechos, si lo tiene establecido la Corte Suprema, no es un derecho absoluto, es relativo conforme a las leyes que lo reglamentan siempre y cuando la reglamentación no altere la esencia del derecho. Esto es, siempre y cuando sea dentro de un margen lógico. Ahora, si estamos en pandemia y resulta que se autorizan las marchas y una marcha verde, una marcha celeste del otro lado, me parece que hubiera correspondido que hubiera habido alguna acción por parte del gobierno nacional, porque en definitiva eran dependencias cercanas al Congreso Federal, donde hubiera habido algún tipo de manifestación en sentido de que hubiera un poco más de cuidado. Diputado, usted hubiese prohibido, perdóneme, usted hubiese prohibido el 9 de julio, el 17 de agosto, marchas que justamente organizó la gente de Juntos por el Cambio, que donde participó, usted no me acuerdo, pero participó, por ejemplo, Patricia Bullrich, donde participó Brandoni, ¿usted las hubiese prohibido? Vamos a poner las cosas en su lugar. Por eso pregunto. Esas marchas se realizaron... No, yo participé, pero le quiero aclarar dos precisiones. Primero, no fueron organizadas por Juntos por el Cambio, sino que fueron organizadas por distintas ONG, como Acción Conjunta, Base Republicana, etc. No los organizó Juntos por el Cambio. Que participáramos gente de Juntos por el Cambio, sí, estuvo Patricia, estuve yo, Waldo Wolf, bueno, Fernando Iglesias, Julio Sanz, una cantidad importantísima de diputados. Exdiputados como el diputado Whisky, Sergio Whisky, pero lo hicimos cumpliendo, todo el mundo estaba con barbijo y se hacían, eran marchas donde se recomendaba ir con auto. La propia Patricia Bullrich estaba en un auto, incluso más, no se bajó, o se bajó un instante a saludar y yo estaba cerca de ella, puso las manos, abrió las manos para que nadie se acercara a más de 1 metro y medio de ella y que guardan esa distancia. Diputado, ¿cómo le va? Yo creo que son situaciones distintas. ¿Y cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está, diputado? Hola, Claudio, ¿cómo le va? Bien, muy bien, diputado. Quería preguntarle, teniendo en cuenta además la interlocución que usted tiene con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, si bien usted estuvo con muchos recaudos en esas movilizaciones, también Patricia Bullrich, también, convengamos que esas movilizaciones no se respetó el protocolo, hubo una gran cantidad de gente que no respetó el protocolo. Sin embargo, la ciudad, así como permitió esas movilizaciones, también reprimió otras. ¿Lo han analizado eso dentro del PRO porteño como una contradicción, como un costo político? Y también le amplío esta pregunta. En este momento en donde estamos viviendo el comienzo de una posible segunda ola, ¿no temen de que el discurso antivacunas y criticar tanto las nuevas restricciones puedan transformarse en una contradicción, igual como la que le menciono al principio, en vísperas del comienzo de este año electoral? Varias respuestas. La primera de ellas es que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ningún momento autorizó ninguna de esas manifestaciones. Es más, hubo funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría de ellos, por lo menos los de alto nivel seguro, que no participaron en esas marchas del 9 de julio, del 17 de agosto, porque no estaban, si bien estaban de acuerdo con el objetivo de las mismas, no estaban de acuerdo estaban en desacuerdo que esta fuera la forma de manifestarse con una situación de cuarentena como la que tenemos nosotros, o por una cuarentena tan extensa. Eso por un lado. Por el otro lado, si hubo alguna manifestación donde se reprimió por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo entiendo que si hubo alguna, estoy recordando dos, en los cuales se afectó la seguridad y los bienes de vecinos de esta ciudad o de personas que se encontraban en tránsito en la misma, donde ahí ya evidentemente estábamos pasando a una situación ya no del derecho a manifestarse, sino que hubo situación de rapiñaje, hubo situación de violencia hacia las personas, y ahí sí me parece que es absolutamente la fuerza de seguridad, justamente están para eso, para prevenir
y para cuando llegan situaciones límite, evidentemente tomar acciones mucho más directas y es mucho cierto, más diputado, eficaces. que en muchos de los casos de los detenidos, sus abogados denunciaron precisamente de que se estaban manifestando libremente y pudimos ver todos los que cubrimos esas movilizaciones cómo además la policía no solamente buscó disuadir, sino que los persiguió, los reprimió y los golpeó. Por eso se lo pregunto, digamos, estamos encontrándonos con distintas lecturas muy contrapuestas respecto a cómo administrar el espacio público en un momento crítico de pandemia. Por eso se lo menciono. Y más teniendo en cuenta un diputado como usted que ha tenido, digamos, una larga carrera en la legislatura porteña y una estrecha relación con el alcalde porteño. Por eso se lo consulto. No, por eso yo también le digo, y tampoco hay en la Ciudad de Buenos Aires una posición antivacuna. Yo esto es la primera vez que lo escucho. No, lo preguntaba con respecto a algunos miembros del bloque que desde que comenzó la discusión en torno a la vacuna rusa y a las demás, se redoblaron la apuesta respecto a una serie de críticas que, digamos, dejaron incluso a la oposición al borde de una posición casi antivacuna. Por eso se lo preguntaba. No, posición antivacuna no hay de ninguna manera, porque sería absurdo en el año 2021 estar en contra de las vacunas que han servido para alargar el promedio de vida de la humanidad y han servido para evitar muchísimas epidemias y muchísimas plagas. Yo mismo me doy todo el calendario de vacunas, la vacuna antigripal, la del neumococo, tétanos, toda la que se le ocurra. Lo que pasa es que también nosotros entendemos que una vacuna tiene que tener un cierto periodo de fases que se tienen que ir cumpliendo, y la verdad que la información que nosotros tenemos respecto a la vacuna rusa no era clara, y hemos estado analizando distintas publicaciones, sobre todo inglesas, que en esto, y suizas, que han trabajado con mucha seriedad y que nos indicaban que no se había, por ejemplo, cumplido la tercera fase de la Sputnik V de corta, que es creo que la última fase está prevista para la última semana de marzo, primera semana de abril, la fase 3. Por eso pudo haber habido alguna crítica, pero yo no tendría ningún problema ni estoy en contra de que la gente se vacune, por el amor de Dios. Lo que pasa es que creo que esto es algo de la esfera de la autonomía, de la voluntad de las personas, y creo que están en libertad de hacerlo y de hacerlo con la vacuna que entienda ella, los médicos, o lo que yo me apoyo permanentemente, que es la evidencia científica. Cada uno después tendrá la posibilidad de optar por la Pfizer, por la AstraZeneca, por la Moderna, por la Sputnik V, por la que sea, pero que exista ante situaciones, porque fíjese que hasta cuando la ANMAT lo aprueba en base a un artículo de la ley que votamos nosotros, que en situaciones de emergencia, o sea que estamos, entonces me parece que no se le puede obligar a la gente, como tampoco también entiendo hay un dato, que hay un por dato, las redes sociales. sí, hay un dato que es el siguiente y lamentablemente tenemos que terminar. Es cierto lo que pasa con la Sputnik. También es verdad que pasa exactamente lo mismo con las otras, Tal cual. Con la china, con la americana, Así con la es. inglesa. Están todas en la misma condición. Lo que pasa que me parece que a veces con una cuota, que no sé si es mala intención, a lo mejor es falta de información, se pone el eje en la vacuna rusa. Pero estaban todas, las 4 o 5, en el mismo nivel. No es que había alguna que estaba más chequeada que otra, ¿eh? Pero bueno, ese es el dato, la verdad. Había alguna, sí, había alguna. Por lo menos, como en esto también estamos, en esto tenemos que comedir algo, Pato. Estamos todos en algunas cosas tocando de oído, uno lee una publicación, yo tengo 2 o 3 amigos míos infectólogos que me dicen, mirá, la mejor es esta, otros me dicen, pero me doy cuenta que no hay. Ahora, también no hay que actuar con toda prudencia y no empezar a tirar al aire, como yo veo en las redes sociales, que esta produce trastornos de disfunciones genéticas, porque ahí sí estamos cayendo en un terreno peligroso. Y hay un manejo a veces que tampoco es el más responsable por parte de los propios medios, efectivamente. Los medios y los políticos. También, también. No le echamos la culpa. No, usted se le echa a los medios, yo se le echo a los políticos. Bueno, ahí está. Así equilibramos. Bueno, diputado Enríquez, muchas gracias. Que termine bien las vacaciones y hasta cualquier momento, ¿eh?